Le dije a mi novio de broma que quería terminar. Él, en vez de asustarse, me dijo, qué bien, también lo estaba pensando, ¿cómo se atreve? La gente que critica sin entender el contexto es, francamente, irritante. Necesitan entender que no fue un acto de crueldad, sino una prueba de fuego totalmente necesaria para salvar lo que quedaba de nuestra relación. Mateo y yo llevábamos 4 años donde yo me había desvivido, cocinando, organizando, y sobre todo, tolerando su naturaleza de distante emocional. Parecía que vivía con un compañero de piso bien parecido, no con el hombre que supuestamente me amaba. Sus respuestas se habían vuelto monosílabas, sus caricias rutinarias. Él daba por sentado que yo siempre estaría ahí, una estatua de lealtad, mientras él se enfocaba en sus proyectos aburridos y en su paz inquebrantable. Yo necesitaba una sacudida. Necesitaba que viera el abismo que estaba acabando con su indiferencia. Había estado preparándome mentalmente para la confrontación durante semanas. No es que quisiera terminar de verdad, por supuesto que no. Yo soy una persona que valora la estabilidad y el compromiso, a diferencia de él, al parecer. Pero la tensión era insoportable. Una noche, mientras cenábamos esa aburrida cena de martes que él siempre engullía sin un solo cumplido, supe que era el momento. Le había preguntado sobre planes de verano y él me había respondido con un suspiro condescendiente, ya veremos, Olivia, ya veremos. Era el colmo de su pasividad, la gota que derramó mi paciencia. Sentí el calor subir por mi cuello. Mi corazón latía porque sabía que estaba a punto de hacer algo que lo obligaría a prestar atención. Lo miré fijamente, puse mi tenedor en el plato con un sonido metálico y le solté la frase. ¿Sabes, Mateo?, dije, manteniendo mi voz peligrosamente tranquila, creo que deberíamos terminar. Era un guión perfecto, una pausa dramática, ojos vidriosos, que honestamente, no me costó fingir porque la frustración era real. Esperaba el pánico, los ojos abiertos, la mano buscando la mía, la promesa desesperada de cambiar, de dedicarme más tiempo. Ese era el resultado correcto y esperado, el que confirmaría que yo era valiosa. Yo no estaba haciendo una broma, estaba administrando una dosis de realidad urgente para su propio bien. Pero Mateo, siendo Mateo, no reaccionó como un ser humano normal. Levantó la vista de su plato, no con horror, ni siquiera con sorpresa. Me miró con esa calma exasperante que siempre me hizo sentir pequeña, como si yo fuera una niña caprichosa. Hubo un silencio que duró una eternidad, donde yo esperaba que mi plan funcionara, que el control regresara a mis manos. Por un fugaz e insignificante instante, sentí una punzada de culpa por haber usado palabras tan fuertes, pero me la quité de encima. Si él reaccionaba mal, sería solo porque su ego era frágil, no porque yo hubiese hecho nada malo. Yo estaba luchando por nuestro futuro. Finalmente, abrió la boca, y lo que salió fue un golpe tan bajo y cruel que redefinió mi percepción de él. Su voz era suave, casi aliviada. «Qué bien que lo traes a colación, Olivia». También lo estaba pensando. «Sí, creo que es lo mejor». Lo dijo como si hubiéramos estado debatiendo si comprar pasta de dientes de menta o de bicarbonato. Ni una sola lágrima, ni un solo temblor. Solo una aceptación tranquila y devastadora. Me sentí como si me hubieran arrojado a un pozo helado, y él fuera el único que ya había escalado fuera y me estuviera saludando desde arriba. Mi plan, mi noble intento de forzar la intimidad y la devoción, se había convertido en el catalizador de mi peor pesadilla. De repente, ya no se trataba de probar que él me amaba, sino de una traición absoluta. ¿Cómo se atrevía a estar de acuerdo? ¿Cómo se atrevía a tener sus propias ideas sobre el fin de nuestra relación, una relación que yo había sostenido durante tanto tiempo? Este hombre, que yo creía conocer, resultó ser un impostor emocional, un cobarde que me había dejado hacer todo el trabajo sucio. Y ahora, tenía la audacia de agradecer mi iniciativa. La rabia pura me cegó. Ya no era una prueba, era una guerra. No había sido una broma. Había sido una revelación, la suya. Él no me había amado, y ahora yo tenía que probar, no a él, sino al mundo, que la culpa de esta separación no era mía por haberlo probado, sino de él por haber fallado estrepitosamente en el examen. Yo tenía derecho a mi indignación. Yo tenía derecho a buscar la verdad y la justicia. Este era el inicio de un camino donde yo me convertiría en la víctima y la justiciera al mismo tiempo. El efecto dominó se sintió como si me hubieran quitado el suelo de los pies. En lugar de una súplica dramática, obtuve una aceptación serena, lo cual era, claramente, una manipulación más sofisticada de su parte. Lo acusé inmediatamente, con la voz temblando por la furia. Le pregunté si había estado planeando esto, si ya había alguien más. Si ya no me amaba, ¿por qué no fue honesto conmigo en lugar de obligarme a llegar a este punto? Él se limitó a negar con la cabeza, manteniendo su postura de el santo paciente, aunque, por supuesto, él es el distante emocional, y su pasividad es su arma. Me dijo con calma que la relación había estado estancada durante meses,
que yo había estado infeliz y él había estado infeliz, y que esto simplemente era la conclusión lógica. La conclusión lógica. Como si 4 años de mi vida pudieran reducirse a un cálculo matemático frío. Recuerdo que me levanté de la mesa, la silla raspando el suelo de madera con un chirrido agudo, y le grité que era un cobarde, que la única razón por la que estaba infeliz, era porque él se negaba a participar activamente en la vida que yo estaba tratando de construir para ambos. Él se quedó sentado, observándome con una expresión de leve cansancio, lo cual fue la gota final. Esa mirada me dijo que él ya había ensayado este momento, que su paz no era calma, sino una evidencia de que ya estaba emocionalmente desvinculado. ¿Y por cuánto tiempo? Mi mente comenzó a reescribir la historia. Esas largas horas de trabajo que antes admiraba como dedicación ahora se revelaban como una evasión calculada. Su necesidad de espacio no era introversión, era rechazo activo. Mi indignación se convirtió en un motor. Si él estaba tan feliz de que yo hubiera terminado, era mi deber moral impedir que sintiera esa felicidad. El problema real no era la ruptura, sino el hecho de que él la había hecho tan fácil. Su indiferencia era un insulto a mi valor. Un hombre que ama a una mujer lucha por ella, no la deja ir con un suspiro de alivio. Esto significaba que yo tenía que forzarlo a sentir el dolor que merecía por haberme traicionado con su frialdad. Tenía que conseguir que se arrepintiera, que entendiera que había cometido el error de su vida al darme por perdida. Esto no era manipulación, era una búsqueda de equilibrio kármico muy justificada. Esa noche fue un caos de ira justificada. Él intentó hablar, sugirió que deberíamos dividir las cosas de manera amistosa. La palabra amistosa sonó en mis oídos como una burla. ¿Amistosa? ¿Después de esta traición? Le dije que no esperara de mí esa cortesía superficial. Yo no iba a fingir que me daba igual. Le informé que me quedaría en el apartamento, que habíamos rentado juntos, pero donde yo había pagado la mayoría de los depósitos, algo que él convenientemente olvidaba, hasta que pudiera arreglar mi vida. Le dije que si él quería ser tan desapegado, podía irse él. Era lo menos que podía hacer después de su confesión de que estaba esperando esto. Él aceptó. Se fue esa noche a casa de un amigo, con una pequeña maleta, lo que me confirmó que ya tenía un plan de escape elaborado. Yo me quedé sola en nuestro apartamento, rodeada por los restos de mi plan fallido. Me convencí de que su rápida retirada era la prueba irrefutable de que él era el verdadero culpable, el que había querido terminar todo sin el valor de decírmelo. Por un breve momento, vi la mesa de la cena a medio recoger y pensé, quizás si no hubieras dicho nada, seguirían juntos. Pero esa voz era estúpida. Si no lo hubiera dicho yo, él lo habría dicho en un mes. Yo solo había acelerado una verdad fea que él estaba escondiendo. Yo era la valiente. Mi mente comenzó a trazar el plan de acción, no para superarlo, sino para desmantelar su fachada de hombre tranquilo y resolutivo. Necesitaba que viera el daño que había causado, y necesitaba que los demás lo vieran también. Empecé por revisar sus redes sociales, buscando cualquier indicio de esa otra persona que debía existir. No encontré nada obvio, lo cual me pareció aún más sospechoso. Mateo siempre fue tan reservado, era capaz de esconder cualquier cosa. Su silencio no era duelo, era cálculo. La justiciera en mí se puso en alerta máxima. Pasaron 3 días de silencio absoluto por parte de Mateo, y cada hora era un testimonio de su crueldad calculada. Yo le envié un mensaje de texto, casual, una decisión que me costó media hora de análisis psicológico, preguntándole si había olvidado un cargador. Por supuesto que no lo había olvidado, solo estaba buscando una grieta en su muro. Me respondió con un seco, no, gracias. Ya compré uno nuevo. Compró uno nuevo. En lugar de simplemente admitir que le importaba, o de al menos preguntar cómo estaba yo, decidió invertir dinero en un cargador barato para evitar el contacto. Era un desprecio activo. Este hombre me estaba obligando a sentirme irracional, y yo no se lo iba a permitir. Mi monólogo interior se volvió un constante debate legal contra Mateo. ¿Por qué la sociedad espera que la persona, abandonada, simplemente se encoja de hombros y siga adelante? Yo no era una tonta pasiva. Yo era alguien con dignidad que había sido usada. Me recordé a mí misma que mi única intención al hacer la broma, era que él me demostrara que me amaba, y su negativa a hacerlo era la prueba de que su amor era una farsa. Si él quería la paz, yo le daría la guerra. Él merecía sentir la misma confusión y el mismo dolor que yo sentía. Intenté la ruta directa de la manipulación emocional, por supuesto. Le llamé. Cuando contestó, intenté sonar rota, con la voz ahogada. Le dije que era imposible para mí dormir, que lo extrañaba y que me había equivocado. Le dije que, en el fondo, sabía que él seguía siendo el amor de mi vida y que esta separación era un error impulsivo. Y ahí es donde él demostró ser el maestro de la crueldad pasiva. Me interrumpió, no con ira, sino con una piedad fingida. Me dijo, Olivia, sé que estás sufriendo,
pero necesitas entender que no te estaba engañando cuando dije que yo también lo quería. No podemos seguir. Ya tomé una decisión y es la correcta. ¿Correcta? La palabra me hirvió la sangre. Su decisión no podía ser correcta si me estaba causando tanto dolor. Sentí un fugaz deseo de disculparme de verdad, de admitir que yo había sido impulsiva, pero luego vi su foto de perfil en WhatsApp, la había cambiado a una foto con su perro, el traidor, y la rabia regresó con más fuerza. Él no iba a salirse con la suya pareciendo el maduro, el sensato. Si él estaba tan dispuesto a dejarlo ir, era porque había invertido en otra cosa. Yo no podía encontrar pruebas, pero mi intuición de mujer herida me decía que mi justificación para la acción iba más allá de la simple venganza. Yo estaba exponiendo un engaño. El punto de no retorno no fue la broma, fue su respuesta, que me obligó a adoptar una postura defensiva que él interpretó como inestabilidad. Yo no estaba inestable, estaba reaccionando a un trauma que él había provocado. Necesitaba aliados, necesitaba a alguien que pudiera entrar en su círculo de hierro y traerme la verdad. Yo estaba sola en este apartamento, con sus cosas, y me sentía como la guardiana de un mausoleo que él había abandonado alegremente. Fue entonces cuando pensé en Clara. Clara, su hermana menor. Era una chica dulce, tal vez demasiado ingenua, que siempre me había admirado. Había sido mi deber moral cultivarla, cuidarla. Ella era la llave. Yo no la estaba usando, en absoluto, yo solo estaba recurriendo a un miembro de la familia, que aún me quería y que, sin duda, estaría preocupada por el estado de ánimo de su hermano mayor, ese hombre frío que de pronto había decidido tirar a la basura 4 años. Yo necesitaba su perspectiva, y ella necesitaba mi apoyo en este momento difícil para la dinámica familiar. Era un ganar-ganar. El derrumbe inevitable de la relación no fue el día que le dije que terminaba, sino el momento en que me senté a escribir un mensaje de texto a Clara, planificando cuidadosamente cada palabra para que sonara espontáneo y devastado. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que Mateo tuviera la oportunidad de envenenar su mente con su versión de la historia, la versión donde yo era la impulsiva y él el tolerante. Yo era la justiciera indignada, y mi objetivo era simple: utilizar mi dolor percibido para ganarme la lealtad de la única persona que podía darme inteligencia sobre las actividades de Mateo. Le escribí a Clara un mensaje largo, lleno de mayúsculas y emojis de corazón roto, explicando que mi mundo se había desmoronado y que no entendía cómo Mateo pudo ser tan frío. No mencioné la broma, por supuesto. Narré la historia desde mi perspectiva, donde yo le expresaba mis preocupaciones sobre el futuro y él respondía con una aceptación cruel. La redacción estaba plagada de preguntas retóricas. ¿Él me amó alguna vez, Clara? ¿O todo fue una fachada? Sentí una punzada de incomodidad mientras escribía, una sensación fugaz de que estaba cruzando una línea moral, pero la acallé inmediatamente. Si Mateo hubiera luchado por mí, yo no estaría en esta situación. Era su culpa por forzarme a buscar consuelo y verdad. Clara respondió inmediatamente, como esperaba. Estaba horrorizada. Me dijo que Mateo había estado evasivo, que no le había dado muchos detalles, solo que había sido una decisión mutua. Le dije que eso era una mentira calculada para proteger su imagen. Él quiere que parezca fácil, Clara. Pero mi corazón está destrozado. Y creo que tú necesitas saber la verdad sobre cómo es tu hermano, para que no te pase lo mismo. Me convertí en una especie de madrina protectora, justificando mi espionaje como un acto de protección fraterna para Clara. Mi conversación con Clara fue un éxito rotundo. Ella accedió a encontrarse conmigo, solo para desahogarnos, y yo sabía que esa reunión sería mi campo de batalla para extraer información. Mientras conversaba con ella por chat, la verdad de Mateo empezó a desmoronarse en mi cabeza. Él no solo era distante emocional, sino un narcisista encubierto que utilizaba su calma para controlar la narrativa. Me sentía vindicada. Yo no estaba loca, él era el sociópata. La idea de que yo había sido la causa original de la ruptura se disolvió bajo el peso de mi nueva verdad. Durante la llamada, Clara me soltó una información crucial sin querer. Mencionó que Mateo había estado muy metido en un proyecto nuevo en el trabajo, algo que le quitaría mucho tiempo en los próximos meses. Bingo. Esta era su excusa, su verdadero amor. No otra mujer, sino su estúpido ascenso. Él me había dejado porque yo era un obstáculo para su carrera. Esta revelación me dio el combustible necesario para la siguiente fase. Mi justificación pasó de ser emocional a moral. Él no solo me había traicionado, me había relegado por ambición profesional. Terminé la conversación con Clara asegurándole que la quería y que ella era ahora mi único pilar de apoyo. Ella, el peón inocente, picó el anzuelo. Ahora no solo tenía acceso a su mundo, sino que había implantado la duda sobre el carácter de Mateo. El derrumbe inevitable de mi relación se había transformado en el inicio de mi propia campaña de justicia. Sentí una energía renovada, no de tristeza, sino de misión. Ahora estoy sentada en nuestro apartamento,
el que él abandonó como si fuera un hotel de paso, rodeada por el silencio de las ruinas que él causó. El ambiente está cargado de mi indignación justiciera. Miro su lado del armario, ahora vacío, y no siento pena, sino rabia. Él no se tomó ni 5 minutos para debatir conmigo, ni para intentar resolver las cosas. Simplemente empacó y se fue, como un fantasma. Yo, en cambio, sigo aquí, lidiando con el desastre, reorganizando mi vida emocional y defendiendo mi dignidad. La justificación retrospectiva es cristalina. Yo fui la mártir que intentó salvar la relación y él fue el destructor que se rindió a la primera de cambio. La broma fue solo el espejo que lo obligó a mostrar su verdadero rostro, y él me castigó por haberlo desenmascarado. Él eligió la comodidad de su soledad y su carrera por encima del amor verdadero, y ahora intenta hacerme parecer la inestable por reaccionar de manera humana a su frialdad. Es un insulto a mi inteligencia. Mi mente ya no se enfoca en el dolor de la pérdida, sino en la estrategia. Necesito que mi versión sea la única que circule, especialmente entre nuestros conocidos comunes. Le he contado a mi mejor amiga, Sofía, la historia completa, omitiendo, por supuesto, la parte de que yo inicié la conversación como una prueba. Sofía está indignada, lo cual valida completamente mi perspectiva. Me dice que siempre pensó que Mateo era un poco pasivo, y ahora se siente confirmada. La gente necesita héroes y villanos, y yo estoy dispuesta a interpretar el papel de la víctima valiente que fue traicionada por un distante emocional. Me ha llegado un mensaje de Mateo pidiéndome que le envíe por correo algunas cajas que dejó. El mensaje es cortés y profesional. Y eso es lo que más me enfurece. Él espera que yo actúe como una secretaria diligente después de lo que me ha hecho. Le respondí que estaría encantada de hacerlo, pero que el costo del envío sería descontado de su parte del depósito de seguridad del apartamento. Tenía que poner un límite y mostrarle que mis servicios como su pareja y ahora como su mensajera no eran gratuitos. Era un acto de empoderamiento financiero, no de mezquindad. Aunque me siento sola en esta espiral de rabia, no estoy derrotada. Mateo cree que se libró de mí y que ahora podrá seguir con su vida profesional sin obstáculos, pero no me conoce. Yo soy una justiciera. Mi error no fue la broma, sino haber confiado en que su amor era lo suficientemente fuerte como para responder a mi desafío. Él falló, y ahora él, no yo, pagará el precio por su falta de compromiso. El juego de la manipulación acaba de empezar, y el primer paso es asegurarme de que Clara siga de mi lado. Este es un acto de defensa propia contra un hombre que me obligó a ser la mala al no amarme lo suficiente. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para retorcer la realidad es francamente asombrosa. Estás intentando reescribir la narrativa de una broma impulsiva y vengativa en una prueba de fuego moralmente necesaria. Vamos a ser claros, le dijiste que querías terminar esperando manipular su reacción y obtener una inyección de validación. Cuando él no se prestó a tu juego, sino que te dio la respuesta que tú, de forma indirecta, habías iniciado, te ofendiste porque perdiste el control. La justiciera indignada que presentas es solo una mujer herida que no acepta que su pareja estaba tan desconectada de ella como ella misma lo estaba de él, al punto de pensar que una amenaza de ruptura era un método legítimo para comunicarse. Él no te traicionó con su frialdad, te traicionó al ser honesto sobre su propia infelicidad, y eso te duele más que si te hubiera engañado. Tu rabia es tu ego. Respuesta de la OP. Es muy fácil sentarse en un teclado y juzgar sin entender la dinámica de una relación estancada. No fue una broma impulsiva. Fue una acción necesaria para que un hombre, que se había acostumbrado a la pasividad, se diera cuenta de lo que estaba a punto de perder. La gente me acusa de querer control, cuando en realidad lo que yo quería era que él participara activamente. Si la única manera de provocar una reacción en tu pareja es amenazando con irte, el problema ya existe, y no lo creé yo. Él falló en la prueba. Y su honestidad es solo la excusa barata de un cobarde. Él estaba buscando una salida fácil, y en lugar de tener la decencia de iniciarla, esperó a que yo le sirviera el final en bandeja. Eso es crueldad, no madurez. Usuario, Anónimo 2. Toda tu justificación se basa en la premisa de que tu pareja estaba obligado a luchar por ti, a suplicarte y a retractarse. Es un comportamiento adolescente en el marco de una relación de 4 años. Si realmente estabas luchando por la relación, hubieras iniciado una conversación honesta sobre el estancamiento, no un ultimátum manipulador. Lo más preocupante es tu rápida escalada a la paranoia, debe haber otra persona, y la reescritura constante de sus acciones como actos de traición calculada. Mateo, por lo que describes, simplemente aceptó una realidad difícil que tú pusiste sobre la mesa. Su calma no es crueldad, es posiblemente alivio, o la respuesta de alguien que ya estaba agotado por la toxicidad. El punto de no retorno no fue su respuesta, fue tu decisión de convertir la relación en un juego de poder. Respuesta de la OP. Parece que nunca has estado en una relación donde eres la única que se esfuerza.
Cuando la conversación honesta no funciona, y créanme, lo intenté muchas veces, solo para recibir un «ya veremos, Olivia», tienes que recurrir a medidas más drásticas. Y sí, si me amaba de verdad, su deber era luchar por mí. Su deber era demostrar que le importaban los 4 años que compartimos. Si él no ve valor en lo que teníamos, entonces no tiene valor. Yo no soy la tóxica, yo soy la que está siendo obligada a defenderse de un hombre que decidió borrarme de su vida sin un solo remordimiento. La paranoia es un instinto de supervivencia ante la frialdad absoluta. Usuario anónimo 3. Me da escalofríos que ya estés utilizando a la hermana menor de tu ex, Clara, como un peón para obtener información. Es una táctica clásica de la manipuladora activa, aislar a la víctima y utilizar a sus seres queridos. Detente. Si Mateo realmente fue un distante emocional, tu reacción de control excesivo y espionaje solo valida su decisión de terminar. Estás confirmando todos sus temores sobre tu inestabilidad. Esto ya no es sobre justicia, es sobre obsesión. Necesitas cortar el contacto, aceptar que él no reaccionó como querías, y procesar tu dolor sin intentar sabotear su vida o utilizar a su familia. Actualización 1. La oleada de comentarios en Reddit, acusándome de ser obsesiva y manipuladora, solo reforzó mi creencia de que la gente no quiere ver la verdad. Ellos prefieren la narrativa simple de la novia loca, antes que reconocer la complejidad de ser forzada a la esquina por la apatía de una pareja. Me ofendió profundamente que me llamaran manipuladora por hablar con Clara. Clara, me adora. Ella se acercó a mí porque está preocupada por Mateo, por el hecho de que no parece estar sufriendo lo suficiente por la ruptura. ¿Acaso no es mi deber moral, como persona que fue parte de su familia, asegurarme de que todos estén bien? Yo no estoy usando a nadie, estoy estableciendo un frente común de apoyo contra el cinismo emocional de Mateo. El encuentro con Clara fue en mi apartamento, lo cual era perfecto porque ella pudo ver por sí misma el caos emocional en el que me había dejado. Me aseguré de que hubiera rastros sutiles de mi dolor, un pañuelo arrugado sobre la mesa, un libro de autoayuda a la vista. Cuando llegó, sus ojos se posaron inmediatamente en mi rostro, buscando señales de la desesperación que yo estaba proyectando. Me abrazó con fuerza y me dijo que lo sentía muchísimo. Empecé a llorar, de una manera controlada y melodramática, y le dije que simplemente no entendía por qué, después de que yo había puesto mi vida en pausa por él podía ser tan rápido en seguir adelante. Durante la hora que pasamos juntas, cuidadosamente sembré las semillas de la duda sobre el carácter de Mateo. Le dije que no me preocupaba que ya estuviera con otra persona, sino que me preocupaba su facilidad para desconectarse. Me da miedo que un día él haga lo mismo contigo, Clara, o con tus padres. Es como si no tuviera corazón, le susurré, asegurándome de que mi voz transmitiera una preocupación genuina. Clara asintió, visiblemente afectada. Ella es sensible, una artista, y Mateo, con su naturaleza de distante emocional, siempre ha sido difícil de entender para ella. Yo estaba, de hecho, dándole un lenguaje para entender la frialdad de su propio hermano. El verdadero objetivo de la reunión era la extracción de inteligencia. Empecé a preguntar sobre sus planes. ¿Seguía en casa de Tomás? ¿Cómo estaba manejando el proyecto del ascenso? Clara me dijo, con un tono de voz que la delataba, que no sabía mucho, pero que Tomás le había mencionado que Mateo estaba raro. ¿Raro, ven? Yo sabía que mi intuición era correcta. Raro no es aliviado, raro es culpable. Entonces le pregunté sobre sus rutinas, su estado de ánimo. ¿Sigue yendo al gimnasio, Clara? ¿O está actuando de forma autodestructiva? Necesito saber que está bien, aunque me haya destrozado, dije con un suspiro de sacrificio. Clara, inocente como un cordero, me dio más información de la que esperaba. Me confirmó que Mateo no solo estaba enfocado en el ascenso, sino que había estado pasando noches enteras trabajando en un reporte crucial que presentaría al CEO en 2 semanas. Y lo que es más importante, me dijo que Mateo había cambiado la cerradura del apartamento que él tenía rentado, lo que significaba que yo ya no tenía acceso a esa pequeña caja de recuerdos que él se había llevado, y que yo consideraba un rehén emocional. Cambió la cerradura. Era una declaración de guerra, un intento activo de cortarme. Sentí una oleada de traición y, al mismo tiempo, una clarificación de mi misión. Mateo no solo quería terminar, quería erradicarme. Su profesionalismo y su enfoque en el trabajo eran la prueba de que yo era un estorbo para su verdadera ambición. Utilizar a Clara fue un éxito, porque ahora yo sabía su punto débil, su ascenso. Si él me había descartado por ambición, yo tenía derecho a intervenir. Era un acto de justicia poética. Le pedí a Clara que me mantuviera al tanto de cualquier cosa que escuchara, argumentando que ella era mi única conexión con su lado vulnerable. Ella aceptó, feliz de ser mi confidente. Saludé a Clara con una tristeza muy convincente, pero tan pronto como cerró la puerta, mi tristeza se transformó en una fría determinación.
La gente de Reddit no entiende que la manipulación es simplemente la herramienta de los vulnerables para obtener una verdad que les es negada por la brutalidad de otros. Yo no estaba buscando que él me amara de nuevo, estaba buscando que sufriera la consecuencia de su crueldad. Y si el precio era su carrera, que así fuera. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. La justificación de que estás utilizando a Clara para protegerla de su propio hermano es de un nivel de deshonestidad intelectual que roza lo patológico. No estás actuando como una madrina protectora, estás actuando como una espía, explotando la confianza y la sensibilidad de una chica que claramente te admira, para satisfacer tu necesidad de control sobre un hombre que te ha rechazado. El hecho de que estés midiendo el éxito de la reunión por la cantidad de inteligencia que extrajiste de ella demuestra que tu prioridad es el sabotaje, no el bienestar emocional de nadie. Ya tienes su punto débil, su ascenso. Si sigues por este camino, arruinarás no solo tu propia vida sino también la relación de Clara con su hermano, todo por un ego herido que se niega a admitir que tu prueba salió espectacularmente mal. Respuesta de la OP. Estás simplificando demasiado la relación que tengo con Clara. Ella me ve como una figura de hermana mayor. Ella vino a mí porque se siente ignorada y confundida por su propio hermano, el hombre que de pronto se va sin un motivo claro. Yo estoy siendo su ancla emocional. Además, ¿explotando su confianza? Ella me está ayudando a entender si Mateo es un psicópata que de pronto se ha vuelto inestable. Esto es por la seguridad de todos. Y sí, si tengo que enterarme de su vida a través de terceras personas es porque él me ha obligado a hacerlo al cortarme de raíz, cambiando la cerradura y actuando como un extraño. Mi ego herido es mi dignidad que se defiende del desprecio. Usuario, Anónimo 5. Tu obsesión está completamente descontrolada. No le preguntaste a Clara si Mateo estaba manejando el estrés bien, por preocupación, lo hiciste para ver si estaba sufriendo y sentirte validada. Y tu reacción ante el cambio de cerradura, el acto totalmente razonable de una persona que rompe contigo y necesita establecer límites, es indignación total. Él está tratando de terminar la relación, y tú estás escalando a una vigilancia activa. Si el próximo paso es el sabotaje laboral, no estarás exponiendo su frialdad, estarás probando que la ruptura era absolutamente necesaria y que él tiene razón al querer alejarte de su vida profesional y personal. Detente antes de que esto se vuelva legalmente serio. Usuario Anónimo 6. Yo estoy de acuerdo con la OP en algo, no te estaba engañando con otra mujer. Te estaba engañando con su ambición y su deseo de paz, dos cosas que tú no le ofrecías. Y si ahora te niegas a aceptar que el problema es tu necesidad de control, y usas la información de Clara para intentar dañarlo profesionalmente, lo que claramente estás planeando, entonces él tendrá la validación definitiva de que su cobardía fue en realidad autoconservación. La justiciera indignada suele terminar siendo la villana de su propia historia. Actualización final. El ultimátum de la cerradura y la indiferencia de Mateo ante mi intento de cobrarle los gastos de envío por sus miserables cajas fueron el toque final. Él estaba actuando con una arrogancia tan calculada que me hizo sentir náuseas. Se sentía invencible, convencido de que su calma y su estatus profesional lo protegían de las consecuencias de sus actos. Yo no podía permitir que un hombre que desprecia el amor y la lealtad fuera premiado con un ascenso importante. Eso no era solo injusto para mí, era una injusticia fundamental para el universo. Mi plan de acción se solidificó, yo iba a prevenir que un hombre tan desleal tuviera el poder de influir en la vida de más personas. Yo lo consideré un servicio público. Me puse en contacto con Tomás. Tomás fue un colega de Mateo hace un año, un hombre ambicioso que yo había conocido en una cena de empresa. Mateo siempre lo despreció un poco, lo cual era perfecto. Le envié un correo electrónico muy formal a Tomás, explicando que necesitaba hablar con él urgentemente sobre la integridad profesional de Mateo. Cuando Tomás me llamó, fingí estar en el límite de un colapso. Le expliqué que, debido a la ruptura, había descubierto documentación que sugería un comportamiento poco ético de Mateo en la gestión de su tiempo y recursos, especialmente en relación con el proyecto del ascenso. Mi justificación fue impecable. No quiero dañar su carrera, Tomás, pero la compañía necesita saber que Mateo está tan mentalmente inestable por el fin de nuestra relación que podría comprometer la calidad del reporte. Me concentré en sembrar la duda, no en dar pruebas falsas. Dije que había visto a Mateo consumiendo alcohol en exceso mientras trabajaba en casa, y que estaba demasiado distraído por asuntos personales para manejar una responsabilidad tan grande. No era una mentira, solo una exageración dramática basada en mi propia percepción de su supuesta inestabilidad. Sentí una pequeña punzada de miedo por lo que estaba haciendo, pero la superé rápidamente pensando en lo mucho que me había ignorado. Él me empujó a esto. El giro que no vi venir fue la reacción de Tomás. Él no era mi cómplice, era, de hecho, más cobarde que Mateo. En lugar de investigar o involucrarse, Tomás
Temiendo ser arrastrado a un drama legal o laboral que no le concernía, eligió el camino más seguro para él. Me enteré de que Tomás, apenas colgó conmigo, llamó a Mateo, no para advertirle del peligro ético, sino para contarle palabra por palabra mi intento de sabotaje. Tomás quería protegerse, y de paso, congraciarse con un posible futuro directivo. La noticia me llegó a través de una llamada furiosa de Clara, que estaba histérica y me acusaba de ser una monstruo. Mateo le había contado todo, y ahora la había perdido a ella también. El golpe final llegó 2 días después, no en forma de gritos histéricos de Mateo, sino en un sobrecertificado de un bufete de abogados. Era una carta de cese y desista por acoso, interferencia ilegal y difamación. El documento era frío, legalista y absolutamente devastador. Me prohibía terminantemente contactar a Mateo, a su familia, incluyendo a Clara, o a sus asociados de trabajo. Era la materialización de su indiferencia, convertida en tinta legal. Él no me había amado lo suficiente como para luchar por mí, pero me odiaba lo suficiente como para silenciarme formalmente. Ahora estoy aquí, sola, con un documento legal en mis manos. Perdí a Mateo, que, en realidad, nunca fue mío, perdí a Clara, la inocente que él corrompió con su versión, y potencialmente me expuse a un riesgo legal serio. Pero incluso ahora, mirando la orden de restricción, no siento remordimiento por lo que hice. Mi rabia no ha desaparecido, solo se ha congelado en una convicción inquebrantable. Mateo me obligó a llegar a estos extremos al negarme la dignidad de un adiós honesto y al no mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Él es el verdadero villano, el hombre que utiliza la ley para dominar y silenciar a la mujer que, a pesar de todo, lo amó. Yo no soy una manipuladora, soy una víctima silenciada por un narcisista con un buen abogado. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 7. Esto es aterrador. Tu justicia, te llevó directamente a una orden de cese y desista. No hay justificación posible para intentar sabotear el trabajo de una expareja, ni siquiera bajo el pretexto de una injusticia cósmica. El hecho de que hayas visto esta escalada de acciones como una misión, y no como un comportamiento destructivo solo demuestra la profundidad de tu delirio. Mateo no te silenció, tú te expusiste por tu propia mano. El verdadero problema no es su falta de amor, sino tu incapacidad de aceptar el rechazo y tu necesidad de que él sufriera las consecuencias que tú decidiste que merecía. El universo no te debe nada, y esta consecuencia legal es un resultado directo de tu toxicidad. Respuesta de la OP. La gente que solo ve el final de la historia nunca entenderá el proceso. No fue un delirio, fue una respuesta desesperada. Mateo me obligó a esto con su crueldad emocional y su posterior intento de erradicarme. Si él no hubiera actuado con esa frialdad de sociópata, yo no habría sentido la necesidad de exponerlo. La carta de cese y desista no es una prueba de mi error, es la prueba de su poder y su voluntad de intimidar a la mujer que, por un breve momento, amenazó su perfecta vida profesional. Esas son tácticas de dominación, no de una persona madura. Usuario, Anónimo 8. La ironía final es que finalmente conseguiste una reacción fuerte y clara de Mateo. Querías que te prestara atención, que reaccionara con intensidad, y lo hiciste. Pero no fue la súplica de amor que anhelabas, sino una demarcación legal de límites. Es devastador que hayas destruido tu relación con Clara, la única persona que te dio apoyo genuino, solo para intentar una venganza mezquina. Espero sinceramente que esta orden de restricción te obligue, por primera vez, a mirar tu propia conducta y no solo la de él. Estás confundiendo el amor con la obsesión por el control. Respuesta de la OP. Sí, obtuve una reacción, pero una reacción digna de su carácter. Él solo sabe manejar las cosas a través del poder y el miedo. Lo de Clara me duele, por supuesto, porque yo realmente la apreciaba, pero ella eligió el lado del traidor y el opresor. Ella está cegada por la lealtad de sangre, y yo no puedo hacer nada por eso. No es obsesión por el control, es una búsqueda de la verdad. Y ahora la verdad es esta: Mateo es un hombre que utiliza el sistema legal para silenciar a la gente. Yo estoy en el lado correcto de esta historia, aunque ahora me encuentre sola. Usuario, Anónimo 9. Has perdido a tu pareja, has perdido a su familia, incluyendo a Clara, que parecía tu amiga, y ahora enfrentas consecuencias legales serias, todo porque un ultimátum no salió como esperabas. Estás en un ciclo de castigo y autojustificación que nunca terminará si sigues culpando a Mateo. Él hizo lo que creyó correcto. Tú seguiste con el sabotaje. Asume tu responsabilidad. Busca ayuda para manejar esta ira antes de que tu necesidad de justicia te cueste mucho más que una relación.